Ya estamos aquí, buenas noches. El Gobierno central y la banca siguen buscando un pacto in extremis para aliviar las hipotecas. La subida del Euribor compromete la economía de los hogares más vulnerables y de los que no lo eran tanto. Las hipotecas se han encarecido de media 300 euros, lo que unido a la inflación ahoga el día a día de estas familias. Y ayer se celebró el Día Internacional de la Infancia, una jornada para reivindicar los derechos de los niños. En el último año, la atención a menores desde distintos colectivos ha crecido un 15% y la desigualdad aumenta y también en las zonas rurales. Darles también a ellos visibilidad, ¿no? Porque al final ellos son el futuro. Intentar que la pobreza no se herede, ¿no? En ese sentido, y por eso trabajamos con infancia, pues a través de apoyo psicológico, a través de refuerzo escolar. También les contaremos que el Polígono Industrial de Milagros, en la Ribera, albergará a partir de 2024 una de las plantas más avanzadas del país para convertir materia orgánica en biogás. Tendrá capacidad para tratar 100.000 toneladas de residuos anuales. El proyecto Rising Green cuenta con el aval del Colegio San Gabriel y Calidad Pascual y servirá para limar las perezas entre productores de porcino y bodegueros de la Ribera del Duero. El enfrentamiento entre el sector ganadero, en especial el porcino, con lo que es la Ribera del Duero, y en especial en Aranda con las bodegas. Entonces nos planteó que buscáramos una solución que cerrara el círculo, que uniera en vez de que enfrentara y que además generáramos un retorno positivo. Para analizar la actualidad hoy nos acompaña la secretaria general de FAE, es decir, de la patronal burgalesa, Emiliana Molero. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Y con agua, lluvia, frío, bien. Hoy hemos tenido un completo, estamos teniendo un completo todavía a estas horas. A su lado se encuentra el abogado Joaquín Delgado, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, también con dificultades para llegar por el viento y demás, pero bueno, como peso bastante, pues yo creo que he podido soportarlo. Si te vieran nuestros ancestros, dirán, ¿de qué os quejáis? Pues Con lo que hemos pasado. Tienes razón por eso, porque igual hay novedad ahora en que llega el tiempo que corresponde y nos extraña, claro. Desde luego, eso es cierto. Bueno, pues hoy nuestra invitada es la jueza decana de Burgos y magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Nos acompaña Blanca Subiñas. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, gracias por invitarme y intentando dar luz sobre temas espinosos, parece ser. Pues gracias por aceptar la invitación, porque con ella vamos a analizar el impacto en Burgos y en Castilla y León de la nueva ley del solo es sí. Un primer apunte antes de pasar a la mesa de actualidad. La Fiscalía acaba de decir que rechaza rebajar penas a agresores sexuales si siguen vigentes en la ley del solo es sí. Sí es sí. ¿Esto en qué cambia lo que veníamos viviendo la semana pasada? Pues a mí me parece que es una opinión generalizada que no se puede aplicar a cada caso en concreto, que hay que examinar cada uno de los casos para ver el efecto que tiene la ley en cuestión, la llamada Ley de Garantía de la Libertad Sexual o Ley del solo sí es sí. Pues con ella vamos a profundizar en breve, unos segunditos, porque voy a hablar con ellos de temas como este. Lo apuntaba Joaquín Delgado, también lo apuntaba Emiliana. El día de hoy pues no ha pasado desapercibido para nadie. Los fuertes vientos que hoy han hecho presencia en Burgos nos dejan imágenes como esta. Árboles caídos en algunos de los parques de nuestra ciudad, donde los bomberos se han tenido que afanar para evitar males mayores. La racha de viento ha llegado a los 70 km/h y esta situación, junto con la lluvia, continuará así durante gran parte de esta semana. Y la Guardia Civil ha intervenido 180 kilos de níscalos recolectados irregularmente. Se ha identificado a 4 personas. El peso máximo autorizado por persona es de 5 kilos por día, por lo que solamente se les permitía la recolección de 20 kilos entre los 4. Y no, entre todos transportaban 200. Es lo que tiene la avaricia, Joaquín. Sí, además que tengo entendido, porque vamos, yo soy de esa zona, de la zona donde hay níscalos, que además el problema no es una recolección excesiva, sino los medios que utilizan para recolectarlo muchas veces, ¿no? Claro. Entonces esto es algo parecido como la famosa pesca de arrastre o algo así, que además de llevarse la mercancía, digamos así, o los níscalos que tienen valor culinario también destrozan otra
flora que hay y que es muy importante para que luego enseguida además vuelvan a crecer otra vez los níscalos, ¿no? Sí que es cierto que ahora esa avidez micológica que existe en otros sitios de España, sobre todo creo que en Cataluña les gustan mucho este tipo de variedades de setas, y yo creo que influye, claro, porque se convierte en una especie y un atractivo codiciado, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo creo que todo lo que tiene que ver con lo que puede ser esquilmar una riqueza natural, pues hay que tener cuidado, sobre todo además como que ahora una de las grandes potencias para poder tener del turismo, etcétera, etcétera, en el mundo rural es la riqueza micológica, ¿no? que arrastra otra serie de actividades. De todas formas, son asuntos que se repiten año tras año. Yo no sé si aquí la solución va a pasar por intentar endurecer las penas o las multas para que el que se arriesga sea consciente de la repercusión. Bueno, yo creo que estas malas prácticas, y teniendo aquí a una jueza, sí. Que yo creo que sí que hay que perseguirlas, porque yo creo que es muy común y muy frecuente los que somos de Puebla, que siempre se han ido al campo a coger las setas que se recogen propias de cada zona. Desde luego que lo que decía Joaquín, que las personas que esquilman, o sea, que van con rastrillos y recogen todo y además evitan que luego vuelvan a crecer, porque además hay algún tipo de seta, yo no entiendo nada, la que conozco es la que está en el plató, pero algunas que pueden incluso, las que son de sendero y tal, si lo arrastran y no dejan allí la raíz, pues pueden desaparecer. O sea, a mí también me sorprende que hoy, con la escasez que hay, porque nos ha costado ver en las tiendas o en restaurantes ver níscalos o boletus, que esta gente haya localizado tantos, pero desde luego que yo creo que no sé si sancionarlo, porque yo creo que siempre, cada vez lo que estábamos comentando antes, cada vez penalizarlo más y más y más. Yo creo que hay que perseguirlo a la gente que comete esas malas prácticas. Pues sin querer hemos abierto otro debate diferente, porque aprovechando que tenemos aquí a Blanca, tu opinión personal ya, que es que endurecer las multas disuaden a los infractores recurrentes de hacerlo, o lo llevan dentro ya. Yo creo que el único arma de la política criminal para atajar este tipo de situaciones no creo que sea solo la adecuada, sino que digo yo que habrá que complementarlo con otro tipo de políticas, ¿no? O políticas más de tipo administrativo. Siempre se ha creído que siempre se ha dicho que endurecer una pena sirve de efecto disuasorio para la ciudadanía, y eso es un principio básico que no es así. Bueno, lo vemos en Burgos, que el hecho de que se pongan más multas no ha conseguido reducir la siniestralidad ni las infracciones. En muchos ámbitos es así. Claro, es un ejemplo. Bien, pues vamos a continuar, porque el polígono industrial de Milagros en la Ribera albergará a partir de 2024 una de las plantas más avanzadas del país para convertir materia orgánica en biogás. Tendrá capacidad para tratar 100.000 toneladas de residuos anuales. El proyecto Rising Green cuenta con el aval del Colegio San Gabriel y Calidad Pascual y servirá para limar asperezas entre productores de porcino y bodegueros de la Ribera del Duero. El proyecto Rising Green surge para tratar de dar solución al conflicto entre las granjas de porcino y los bodegueros de la ribera. El resultado es una planta de biometanización que transformará los residuos en energía y fertilizante. La planta la hemos diseñado para tratar unas 100.000 toneladas de residuos al año. Básicamente vienen de la ganadería, tanto el porcino como el vacuno, de la agricultura, principalmente de la paja excedente o incluso de los restos de poda y despalillado de las bodegas. Se ubicará en Milagros con una inversión de 15 millones de euros y va a generar 12 puestos de trabajo directos. Su producción anual alcanzará los 70.000 megavatios de metano y 15.000 toneladas de fertilizantes. Queríamos ser 100% sostenibles, con una economía circular en la que el valor añadido volviera a la región, tanto en energía como en materias primas que alimenten todo el círculo del sector agroalimentario de Aranda del Duero. Rising Green es un proyecto avalado por el Colegio San Gabriel y Calidad Pascual, entre otras empresas ribereñas que se integrarán en una fundación desde la que se canalizarán cursos, congresos y otras iniciativas para la comarca. Otra de las líneas importantes desde la fundación es la problemática que había aquí con el transporte escolar. Con el precio que es del combustible disparándose, es muy difícil planificar campañas que no repercutan en los bolsillos de los padres. Desde la Fundación estamos desarrollando una línea que permite hacer la primera ruta escolar verde con autobuses electrificados. El proyecto está en fase de evaluación ambiental. La previsión es que en un plazo de 6 meses comiencen las obras de una planta que estará funcionando en el primer trimestre de 2024. Pues con la crisis energética en la que estamos sumergidos, desde luego que se agradece, Emiliana, ese tipo de iniciativas, sin duda. Bueno, yo creo que es una gran noticia. Desde hace años, además con la Asociación de
de granjas de porcino en FAE ya presentamos un PERTE que enviamos al Ministerio. Sabemos que entre tantas medidas que se recogieron en ese plan de resiliencia, se recogía además lo que nosotros aportamos y estaba muy en la línea de este proyecto, o sea, una economía circular total, y desde luego que intentando que uno de los residuos que tienen las granjas de cerdos, como son los purines, pues al final que bueno, pudiera formar parte también de minicentrales de biogás. No es algo que me suene nuevo, pero desde luego que es una gran noticia. Además, hoy, ya le he dicho a veces en este programa, un problema que hoy también tienen añadido las granjas de porcino es el incremento de los costes que tienen de la energía, con lo cual, bueno, si esta planta en el 2024 puede dar ya energía, y además que nuestras granjas y otros sectores se pueden aprovechar de la producción de biogás, pues bienvenida sea. Y además, estando de por medio el Colegio San Gabriel y Alcaldía Pascual, todo tiene mejor pinta aún. Joaquín. Así es, yo estaba viendo efectivamente que forma parte, que es una de las cosas que quería destacar. Primero, que esta noticia nos da idea de que colaborando y bueno, pues estableciendo una toma en consideración de los problemas de unos y otros, pues se pueden llegar a soluciones. El diálogo siempre es importante. Y la segunda derivada es un poco en la orden, en la línea que comentaba Emiliana, es que parece que ya hay determinados proyectos en los que el impacto económico, es decir, no el impacto económico, sino lo que es el contenido estrictamente económico, de rentabilidad económica y financiera, es decir, de dinero, pasa a un segundo plano, y lo que importa son otro tipo de cuestiones que a veces se nos llena la boca en hacerlo, pero al final acabamos yendo a lo que es la rentabilidad cortoplacista económica, y aquí tiene una serie de connotaciones que son importantes, y que no solamente que aquí esto puede ser un grano de arena, pero es que lo que es cierto es que esas criterios, esas valoraciones, esos proyectos, lo que hacen es que efectivamente tengamos en cuenta unos criterios de sostenibilidad económica, economía circular y implantación también en el medio rural de las industrias, ¿no? Yo creo que todos esos valores hacen que esta noticia sea una estupenda noticia. Desde luego, ojalá tengamos muchas más próximamente. Por cierto, Emiliana, que esta semana hay elecciones en la COE. Antonio Garamendi luchará por revalidar su puesto, pero le ha salido competencia, lo apuntamos también la semana pasada. Aunque parte como favorito, eso es cierto, también concurre la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, la primera mujer en optar al cargo. En FAE, ¿qué sensaciones hay? También, como acabo de decir, bueno, que es lo que apuntan nosotros muchos. Ya es manifiesto público que el apoyo se lo dimos desde casi el inicio de la presentación de la candidatura a Antonio Garamendi. Pero bueno, el que se presente otra candidata, yo creo que es un síntoma de vitalidad que tiene la organización de COE, que está viva y bienvenida. Yo creo que en el momento, yo creo que como decías, o sea, la posición de Antonio yo creo que está muy consolidada, que está muy apoyada. Yo creo que durante estos 4 de mandato ha tenido un mandato pues muy duro, porque ha coincidido con toda la COVID. Yo creo que desde Antonio a todo el equipo directivo de técnicos, vicepresidentes, etc., yo creo que han hecho una gran labor. Y yo creo que además la cohesión que ha tenido desde la COE con todas las territoriales y sectoriales ha sido magnífica. Es un papel también muy difícil. Sí. O sea, que luego también la negociación con el gobierno que le ha tocado lidiar, yo creo que a veces no ha sido reconocido ni justamente se le hemos valorado, pero yo creo que ha sido muy duro. Y yo creo que en el momento, el día 23, tenemos elecciones, y yo creo, Antonio, espero y deseo que sea el elegido, y una vez que Antonio sea reelegido, lo que tiene que hacer también la otra persona que se presenta es ponerse a su disposición y colaborar en la medida de lo que decía. La COE la formamos todos, y todos juntos yo creo que llegaremos a avanzar más. Sí que he tenido buenas declaraciones polémicas, ¿verdad?, en esta legislatura, pero bueno, tampoco ha sido demasiado para 4 años. Bueno, yo creo que el paso de Garamendi por la patronal, o por la asociación de la patronal, yo creo que bueno, pues ha sido, yo creo que fructífero, porque todos hemos distinguido en Garamendi una persona, por lo menos desde el punto de vista de un espectador ajeno a las acciones empresariales, una persona seria y una persona confiable, y una persona con la que además se podía dialogar, ¿no? Las organizaciones empresariales son fundamentales para
lo que es el libre mercado, y hay que tener en cuenta que nuestra Constitución, la Constitución económica, la parte de la Constitución garantiza la libertad de empresa, y por lo tanto lo más importante es que efectivamente quede garantizada, no solamente porque lo diga la Constitución, sino que quede garantizada también porque las asociaciones empresariales funcionan y funcionan de manera democrática, que otras asociaciones podrían también apuntarse al carro de la democracia, y me refiero casi ya a los partidos políticos, que dejan de ser, últimamente han dejado de ser en su ámbito interno, que es lo que lo dice la Constitución que deben ser, han dejado de ser o tienen algún déficit, yo creo que democrático, ¿no? Y el hecho de que haya dos candidatos, lo que siempre, o tres o lo que sean, lo que hacen siempre es garantizar la legitimación del que sale, porque siempre el que sale muy reforzado, porque lógicamente ha salido de unas elecciones. Y aún a sabiendas de que lo tiene un poco difícil, ¿eh? O sea, que doblemente reseñable. Mira, estamos hablando de elecciones, pues también vamos a hablar de las elecciones en la Asociación Burgalesa de Transportistas, ASEBUTRA. Eduardo Ruilova se ha impuesto a Eusebio de Miguel, que estaba apoyado por el actual presidente José Luis Olivella. La Junta General de Accionistas respaldó con 306 votos a la candidatura ganadora frente a los 42 de la segunda, o sea que una diferencia muy apreciable, ¿eh? Ahora, por lo tanto, cambio en la presidencia de la patronal del transporte, un porcentaje que dice bastante del apoyo al nuevo presidente. Y antes de entrar en harina con nuestra invitada Blanca Subiñas, vamos a hablar de una convocatoria, la que tiene lugar este próximo domingo 27, cuando los sindicatos se van a movilizar para protestar por la política de Vox en la Junta de Castilla y León, en concreto por el recorte en 20 millones en el presupuesto de las ayudas para patronal y sindicatos. Emiliana, ¿la patronal va a unirse a esta movilización? No, nosotros no nos vamos a unir a esta manifestación, y yo creo que hacer lo que echamos de menos o creemos es que el partido que forma ahora parte del Gobierno de Castilla y León, yo creo que no conoce en profundidad todo el papel y todo el trabajo que se lleva desempeñando desde el diálogo social. El diálogo social ha sido, yo creo que un referente no solo en Castilla y León, sino en España. Yo creo que ha contribuido a la paz social, se han llegado a conseguir grandes acuerdos entre la Administración, la patronal y los agentes sociales, y yo creo que también distinguir o aprovechar. Yo creo que el papel de las organizaciones empresariales, desde luego que es clara y manifiesta. Yo creo que las organizaciones empresariales dependemos principalmente de nuestros ingresos, de las cuotas de nuestros asociados, pero luego hay algunos de nuestros servicios que también prestamos gratuitamente gracias a la colaboración o a la participación en alguna de las convocatorias del diálogo social, que evidentemente sin esas convocatorias esos servicios les podríamos prestar, pero en lugar de ser gratuitos a todo el mundo, por ejemplo el tema de prevención de riesgos laborales o orientación que hacemos a muchos desempleados, pues lógicamente esos trabajos o esos servicios que hacemos no para asociados, no para nuestras asociaciones, sino también para agentes externos, pues tendrían que cobrar. Pero yo desde aquí defender el trabajo que se hace por todos en el diálogo social. ¿Pero quieres decir que vosotros vais a sufrir menos ese recorte? Nosotros, yo creo que desde FAE siempre le hemos dicho, prácticamente la estructura de FAE la podemos mantener con las cuotas de nuestros asociados. Joaquín. Hay un principio sistémico que dice que cuando algo funciona no lo tienes que tocar, o por lo menos si luego piensas que funcionaba mal y luego descubres que eso no estaba bien, es cuando se debe de tocar, ¿no? Yo creo que, como acaba diciendo Emiliana, pues si efectivamente el diálogo social estaba funcionando y está funcionando bien, no veo la razón para qué reducir un presupuesto de algo que está funcionando bien. Ahora bien, si efectivamente la asignación presupuestaria podía estar modalizada o podía distribuirse mejor, no será una cuestión de quitarlo, sino de distribuirlo bien. Por lo tanto, yo creo que en definitiva, creo que es un error el tocar lo que es el diálogo social, teniendo en cuenta que el diálogo social en Castilla y León estaba funcionando bien. Perfecto, pues ahora sí que charlamos ya con Blanca Subiñas a raíz de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Te iba a decir por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Voy a cambiar la pregunta. ¿Das crédito a lo que ha ocurrido, Blanca? A ver, yo me gustaría, aparte de agradecer la oportunidad de poder estar aquí y explicar la situación, me gustaría partir de un hecho fundamental. Los jueces no hacemos la ley. Los jueces interpretamos y aplicamos la ley a un caso en concreto. ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido?
Pues yo creo que se ha partido en primer lugar de la premisa equivocada de que la ley penal no castigaba suficientemente los delitos contra la libertad sexual. A las pruebas me remito, no era cierto. De hecho, algunos tipos penales han rebajado los mínimos legales. Por otra parte, la ley del solo en sí no solamente es una ley penal, es una ley muchísimo más amplia que otorga una protección integral a las víctimas de delitos sexuales. Lo que pasa es que solamente nos hemos centrado en el aspecto penal. Es una ley que otorga a la víctima de un delito sexual la misma protección que se otorga, por ejemplo, a una víctima de violencia de género, y en ese sentido es positiva. En el aspecto penal, desde luego que los efectos y las consecuencias, pues quiero pensar que no eran las deseadas, pero que se han producido, pues sobre todo por una cuestión que creo que está en la base, y es que se ha pretendido aglutinar en un solo tipo penal, llamado ahora agresión sexual, lo que antes era el abuso sexual y la agresión sexual, con una buena intención de pensar que todo es agresión sexual. O sea, que radica el principal problema ahí, Se ha unificado... Sí, al tener que dar el tipo penal respuesta a atentados contra la libertad sexual de muy diferente índole, que pueden ir desde un tocamiento voluntario en el autobús hasta una agresión sexual con penetración anal, vaginal y bucal, y pretender llamarlo a todo agresión sexual, pues a lo mejor está una de las causas de que hemos producido este efecto indeseado. Por otra parte, pues es cierto que determinados límites legales ha bajado el límite legal de lo que antes era el abuso sexual, y ha bajado el límite legal de lo que antes era la agresión sexual. Pero a ver, hacer una ley no es como hacer la lista de la compra de casa. Da la sensación de que aquí es parecido. O sea, hasta que una ley se tramita pasa por 20.000 sitios, ¿no? Lo que nos preguntamos los españoles de a pie es ¿por qué no se ha podido evitar? Se ha tramitado de forma ordinaria, lo cual quiere decir que ha pasado por informes de múltiples organismos, entre ellos informes del Consejo General del Poder Judicial, que ya avisaba con un cuadro penológico lo que podía haber pasado. Esto, porque a mí me conste, porque yo he leído ese informe, pero aparte del Consejo General del Poder Judicial, han informado otras muchas instituciones y avisaron de lo que podía haber pasado. Pues digamos que a lo mejor los que tenían que redactar definitivamente la ley, pues no han hecho caso a esos informes que les avisaban de lo que podía suponer la bajada de determinados límites penológicos. Y a fecha de hoy, una semana después de que se empezaran a revisar muchas condenas, ¿esto se puede revertir de alguna manera o ya no tiene solución? Vamos a ver, ahora contamos con una rebaja de penas. Hay un principio básico de derecho penal, que es el principio de la ley penal más favorable, y yo como jurista y como jurista penal, pues es el principio que siempre voy a aplicar. Pienso yo que habrá un goteo en los tribunales, que los abogados de sus clientes pretenderán la rebaja de las penas. Si la ley vuelve al estado original o a otro estado distinto, es un hecho que durante este tiempo ha estado en vigor. Y claro, esto no es cuestión, para eso existe el Supremo, es decir, los tribunales, si no queremos máquinas poniendo sentencias, los tribunales en primera instancia adoptarán una decisión, después está la segunda instancia y después está el Supremo. O sea, que las leyes no son tan fáciles, no es tanto como meter unos datos en un ordenador y que te den la consecuencia, hay que aplicarla al caso concreto, y los casos concretos siempre son distintos, y tienen sus matices. Bueno, de hecho ahora parece que el gobierno les ha pasado la bola a ustedes. Como si nosotros metemos la pata, lo solucionan ustedes. Bueno, lo ha pasado calificándonos de una manera con la que no estoy de acuerdo, y no hablando de casos concretos, sino en general, calificando a los jueces de una determinada manera que no comparto, desde luego, porque no es la realidad. Yo que les ha llamado machistas. Sí, nos ha llamado machistas. Yo diferencio mucho lo que ha dicho la ministra de Igualdad, lo que han dicho partidos políticos. Entiendo que la libertad de expresión legitima hacer crítica de las resoluciones judiciales, lo que no legitima es insultar a los que integramos el tercer poder del Estado, el Poder Judicial. Y no solamente con la palabra machista, sino con la palabra de que no aplicamos la ley, que es tanto como decirnos que somos prevaricadores. Además, no toman en cuenta o desoyen cuál es la formación de la carrera judicial en la actualidad, o no quieren verlo. Esto de que leemos que los jueces somos hijos de señoritos o de familias acomodadas, yo no sé dónde irán a recopilar los datos las personas que mantienen ese tipo de opiniones. Y ahora, lo último de hoy es que también echan la culpa al Ministerio de Justicia.
Sí, sí, porque bueno, yo en cuestiones políticas de si uno u otro ministerio, yo ahí no me voy a meter, porque es una cuestión del Poder Ejecutivo. Lo cierto que es que el Ministerio de Justicia hasta el día de hoy no ha dicho nada y también ha participado en la elaboración de la ley. Yo no voy a decir nada ni me voy a pronunciar sobre quién puede tener o quién no tiene la culpa. Yo me centro en los resultados y en el efecto no deseado por nadie que ha tenido esta ley al bajar los tipos penales en la aplicación de este principio. Ahora mismo nos puedes decir cuántos casos están revisando o incluso ya se han revisado. En Castilla y León, que yo sepa, porque vengo aquí un poco hablando en nombre de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, órgano en el que estoy provisionalmente, mientras cubriendo una baja por aquello de que el Consejo está paralizado y no puede nombrar a nadie, mantengo mi juzgado de menores. Sé que en un par de sentencias dictadas se ha aplicado directamente la ley por considerarla más favorable, o sea, sentencias de primera instancia, y se ha revisado en Segovia una condena impuesta a un agresor sexual por unos hechos ocurridos en el 2012, y se le ha rebajado creo que unos 3 años. Los demás, los tribunales los tendremos que ir reuniendo. De hecho, mañana nosotros tenemos una reunión para ver cómo vamos a afrontar la entrada en vigor de la nueva ley respecto de los casos que estén en apelación en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué son cuántos? Los que estén ahora mismo en una apelación, pues no puedo decir, este año llevamos 90 asuntos ingresados. Sí que te puedo decir que mi impresión, la tercera parte del trabajo de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia son delitos contra la libertad sexual. Hay muchísimos. Y luego también la ley parte, que también quiero decirlo, de una premisa en el sentido de que no se protegía antes a las víctimas de delitos sexuales, cuando esto no es cierto. De hecho, las penas eran superiores y, de hecho, en los juzgados, con los escasísimos medios materiales que tenemos, hemos tratado de hacer siempre de tratar a la víctima siempre con todas las garantías y con toda la deferencia que hemos podido. Otra cosa es que no tengamos medios materiales y que sería muy deseable pues que existieran muchos más medios para poder tratar a las víctimas como se merecen. Sí, porque ahora las víctimas de estos hechos ya juzgados están viviendo su segundo calvario, primero el juicio y ahora esto. Bueno, déjame decirte que una víctima de un delito contra la libertad sexual la tendrían que percibir desde el primer momento en que va a formular una denuncia lo que se la viene encima, con ley del sí es sí o sin ley del sí es sí, porque es un proceso individual que va a tener que pasar ella, por mucho que la queramos ayudar, acompañar y decirle que no tiene nada de culpa de lo que ha sucedido, va a pasar un calvario. Porque deriva del propio hecho cometido y no de todo lo que se asocia, que es el procedimiento judicial, el propio juicio que se hacen ellas mismas de si esto ha pasado porque yo he podido dar pie o de creerse responsable, entonces va a pasar un calvario. Desde luego. Blanca, en cuanto todo esto saltó, evidentemente en Burgos nuestra mirada se puso en el caso de los jugadores de la Arandina. Hay pendiente un recurso, al margen de esto, quiero decir, ¿verdad?, por la disminución de penas, pero también entra en el lote. Yo no me puedo pronunciar particularmente sobre ese recurso porque hoy es el día que ha pasado por la sala de la que formo parte y comprendes que yo no me puedo pronunciar sobre un asunto que está pendiente de casación. Lo cierto es que el Tribunal Supremo se pronunciará sobre esta cuestión en cualquier asunto de índole penal que tenga sobre un delito contra la libertad sexual. Lo que pasa es que focalizamos en el delito cometido en el ámbito del llamado caso Arandina, pues porque es un delito que trascendió a nivel nacional y nos tocó a todos muy cerca porque se produjo en este ámbito judicial. Lo cierto es que la sentencia de instancia estableció unas penas de casi 30 años de prisión, la sentencia de apelación lo rebajó hasta 4 años de prisión porque la primera sentencia entendía que había agresión sexual, la segunda sentencia entendió que había abuso sexual y ahora habrá que esperar a lo que diga el Supremo. Y en el caso de que se haga adelante la apelación, ¿se podría revisar a la baja con 4 años? No me voy a pronunciar sobre esto porque puede caber incluso que anulen la sentencia y que pueda tener la que dictar yo la sentencia, con lo cual yo sobre esto, perdóname, pero no puedo pronunciarme porque sería un asunto que hay que ser prudente, exactamente. Y por cierto, ¿qué opinas del nuevo consentimiento? El nuevo consentimiento, pues mira, el consentimiento sexual el consentimiento en el ámbito de una relación sexual es una cuestión de hecho, que hay que enjuiciar con base a los datos que tienes en concreto de esa situación. Lo que ocurre es que, creo yo, leyendo los informes del Consejo y leyendo en la nueva definición del consentimiento sexual, que se ha tratado de trasladar al ámbito del tipo, o sea, de la definición de la norma penal,
lo que es o no consentimiento. Y esto no es como firmar una hipoteca o como compras una televisión, que tú firmas un contrato dando tu consentimiento a hacer esa operación. El consentimiento en el ámbito de las relaciones sexuales es de lo más etéreo, como son las relaciones sexuales, que se desenvuelven de manera en la que no te digo, pues sí que accedo a tener relaciones sexuales contigo, esto no es así. Entonces el consentimiento hay que enjuiciarlo en función de las circunstancias del caso en concreto. Te puedo asegurar que desde mi punto de vista y como persona que ha enjuiciado delitos contra la libertad sexual, no va a variar para nada el criterio con la nueva definición de consentimiento y con la antes inexistente, porque el consentimiento es por referencia al delito y al hecho en concreto. Ahora bien, el consentimiento no es arrepentimiento, que es otro que a mí también me gustaría ponerlo de manifiesto. Claro. Pero el consentimiento se presta o no se presta en el momento en el que estás teniendo la relación sexual. Lo que no vale luego es decir, que esto ocurre mucho en el ámbito de los menores, pues yo no quería hacer lo que hice, pero realmente lo hice. Entonces empiezas a hablar con amigas y con profesionales que te dicen, pues si tú no querías hacer lo que hiciste, a lo mejor es que te obligaron. El consentimiento es en el momento en el que estás teniendo la relación sexual. ¿Es uno de los delitos más difíciles de probar en un juzgado? Sí, pues porque habitualmente únicamente tienes la declaración de la víctima, porque evidentemente... Testimonio de uno y testimonio de otro. Testimonio de uno contra el testimonio del otro, pues porque en las relaciones sexuales se suelen producir la intimidad en sitios íntimos, fuera de la mirada de terceros. Entonces sueles tener solo la única prueba con la que solemos contar es la declaración de la víctima, que tiene una serie de parámetros para valorar si es o no creíble. Parámetros: la credibilidad subjetiva, la credibilidad objetiva, si es persistente, si está corroborada por datos objetivos. Mira, en este sentido la ley tiene cosas buenas, porque por ejemplo la ley nueva autoriza la recogida de muestras de la víctima, muestras biológicas, para luego determinar si hay ADN o no hay ADN, incluso antes de que haya denuncia. También hay que hablar de las cosas negativas, pero también tiene cosas positivas. En el ámbito de los menores también nos han complicado un poco la situación. Sí, nos han complicado la situación porque ahora se han limitado a cambiar agresión sexual por los nuevos tipos penales y eso va a producir la consecuencia de que por un simple tocamiento tenga que poner, dice la ley, que luego lo tengo que integrar con el resto de las normas, internamiento en régimen cerrado. Enseguida voy a la mesa a ver lo que opinan nuestros contertulios de hoy, pero también me gustaría comentar contigo declaraciones que ha hecho hoy el Partido Popular. Hace unas horas dice que esta ley puede generar un efecto llamada a las agresiones sexuales. La que da alusión en la rebaja de penas, quiero decir, no sé cómo lo verá una jueza. Yo no lo creo realmente, así como tampoco creo que haya más agresiones sexuales ahora que en el pasado. Lo que pasa es que ahora se denuncian mucho más las agresiones sexuales y la gente tiene más claro lo que es y no es agresión sexual. Y en este sentido me gustaría reivindicar formación para los niños, los adolescentes. Formación para saber lo que es una relación sexual consentida y no consentida, para saber lo que es consentir y no consentir, que parece que son términos que consideramos que están muy superados y no es así. Muy bien, Blanca, creo que una semana después, por lo menos a quien les habla, les ha quedado bastante más claro todo esto. Espero que a ustedes también. Joaquín ha hecho una disertación maravillosa. Estupenda, porque además es un recorrido sobre lo que era antes, lo que es ahora y los problemas que pueden venir después. Y no solamente en algo que está de moda, que es la aplicación de la ley, sino también la ley misma y lo que se habló en todo momento en su día del asunto del consentimiento. Yo creo que nos ha dejado bastante clara la situación. Yo añadiría simplemente que más o menos lo que está pasando aquí es como cuando uno hace o pone y haciendo un símil, lanza un medicamento sin haber estudiado los efectos secundarios. El medicamento puede ser muy bueno, pero tienes que estudiar los efectos secundarios. Los efectos secundarios, bueno, pues a veces se pueden prever y otras veces no, pero en este caso además se podrían haber previsto simplemente con tener una visión general de lo que es el mundo del derecho y el mundo del derecho penal. Que el mundo del derecho y el mundo del derecho penal no es conocer una ley o una determinada disposición normativa concreta y el artículo cual o el artículo cual. Se habla de un sistema y por eso cuando la diferencia entre una persona que conoce leyes y un jurista, y aquí hemos tenido una estupenda jurista que nos lo ha explicado. Desde luego. Emiliana. Yo coincido totalmente con lo que ha dicho Blanca y Joaquín. Me quedo con lo que ha dicho Blanca al final de la necesidad que tenemos o que hay que los jóvenes se informen y se formen en este tipo de delitos o que distingan lo que es un delito, el consentimiento, porque yo creo que es muy importante
que se alejen, porque yo creo que ahora los chicos jóvenes están muy influenciados por el tema de las redes sociales y el TikTok, pero que yo creo que esa formación, esa información sí que se la tienen que dar profesionales, o sea, que estén educados también en esa materia. ¿Vamos a aprender de esta experiencia en algo, Blanca? Oye, pues ojalá nos sirva la experiencia para saber que hay determinados aspectos penales que son muy trascendentes para la vida de las personas y que tienen que ser muy meditados. Y luego también, cuando te están informando muchos órganos técnicos de que algo puede pasar, pues hay que hacer caso a los técnicos, porque yo no entiendo de medicina y cuando necesito saber un criterio médico voy al médico, o un psicólogo o un sociólogo. Pues lo mismo, hay que hacer caso a lo que te dicen los especialistas y no echar la culpa a los que estamos llamados a aplicar la ley al caso concreto, porque no sabemos hacerlo, porque dictamos resoluciones injustas. Información también necesitáis, ¿no? Información. Sí, formación. También en este sentido de la formación te quiero decir que estamos hiperformados bueno, yo, porque me gusta, es un ámbito que me gusta, y estoy muy formada en victimología, en violencia de género y en materia de los derechos de la infancia y la discapacidad, pero desde hace ya tiempo somos un colectivo que tenemos que hacer, tanto para acceder a la carrera judicial como estando en la carrera judicial, cursos de formación en materia de género, de violencia de género y de las violencias sexuales. Por eso me extraña que una ministra sea capaz de hablar con esa ligereza, ¿no?, de los jueces de este país. Y de la formación. Y no es una cuestión política, es una cuestión de educación, desde mi punto de vista, para empezar. Porque la formación también la hacemos los abogados, y lo sabe Blanca perfectamente. Hacemos formación en los ámbitos correspondientes, no solamente porque nos lo exige el día a día de nuestra profesión, porque si no tienes formación evidentemente continua te vas a quedar sin clientes, sino porque todo lo que tiene relación con las agresiones sexuales, los delitos de violencia, etcétera, etcétera, tiene formación específica continuada a través de los colegios de abogados y a través del Consejo. Blanca ha venido a los cursos que hemos organizado en el Colegio de Abogados muchísimas veces, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos todos formados. El decir que hay un déficit de formación es sencillamente falso y además injusto e improcedente. Bien, pues antes de despedirte, Blanca, sí que me gustaría, aunque no es el tema que venimos a tratar hoy, sí que como ahora mismo estás muy relacionada con el tema penal, quería saber, porque hay muchas informaciones, a veces son sensaciones, luego informaciones reales, ¿no?, que nos dicen que los fines de semana cada vez son de más reyertas en la capital, ¿no?, de más conflictos, sobre todo entre los más jóvenes. ¿Se ha notado eso en los juzgados? Entre los más jóvenes, entre los menores de edad, sí que ha habido reyertas, entre los menores de edad o mayores de edad, porque también se tiende a decir que los menores de edad delinquen mucho y muy grave, y esto no es cierto. También, al margen de la edad, por eso te lo pregunto, que tú que tienes doble perspectiva. Sí que, bueno, este mismo fin de semana ha habido un par de reyertas en una sala de fiestas de la localidad. Sí. Yo no noto especialmente que haya habido una subida de las agresiones derivadas de peleas. No. Esto hay que hacerlo en cómputo general. Sí que después de la pandemia se observó un repunte, porque la pandemia tuvo un efecto neutralizador en todo tipo de conductas. Bueno, los menores fue tremendo, cómo bajó la conflictividad. Y ha estado una temporada la gente un poco, digamos, muy tranquila, y ahora empieza otra vez a volverse a los números pre-pandemia, sí, pero no especialmente graves. Hombre, también es que igual es que hay informaciones que te sobrecogen, como por ejemplo esos dos chicos de 18 años que presuntamente acabaron con la vida de un celador del hospital de Burgos. Sí, en la calle Vitoria, ¿no? Sí, que apareció, la verdad que fue una violencia muy gratuita. Yo lo que siempre les digo a los jóvenes, que el solo hecho de desplegar violencia puede tener unas consecuencias imprevisibles, que probablemente estos dos chicos no querían matar, pero pusieron en marcha una serie de mecanismos que necesariamente tenían que producir el resultado que aconteció. El hecho de meterte en una pelea y de utilizar la fuerza física como forma de resolver conflictos acarrea este tipo de consecuencias, o puede acarrearlas. Y eso es lo que yo les trato de inculcar a los menores en mi jurisdicción, que es jurisdicción de menores, pero que son los futuros adultos. Blanca Subiñas, jueza decana de menores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sepas que te tendría aquí día sí día también, ¿eh? Opinadora. Y muchas veces les veo a tus contertulios. Oye, yo y hay que saber de mucho. Dispuesto a negociar lo que haga falta, ¿eh? Te digo en serio. Y no hablo de dinero, que ya sé que no vas por ahí. No. Pero es que hay que contar con ese tipo de perfiles. Una visión jurídica. Sí, efectivamente, para que los demás no digan bobadas. Bueno. Básicamente. Blanca, gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Me quedo aquí con Joaquín Delgado y con Emiliana Molero, porque nuevo
notas con el Ayuntamiento de Burgos. Últimamente el número de la Plaza Mayor parece que tiene problemas con diferentes secciones. En este caso, y según publica hoy Diario de Burgos, la Oficina de Tributos se queda sin cita previa para pagar las plusvalías. Impuesto polémico, por no decirlo de otra forma, cuando el Ayuntamiento de Burgos intentó forzar a los ciudadanos por pagar aún teniendo pérdidas al vender sus propiedades. No vamos aquí a volver a definir si esto es justo o no, lo hicimos en su día, pero la semana pasada hablamos también de otras con el Ayuntamiento de Burgos, ¿no? Que algo que a vosotros los abogados os suena bastante de cerca por vuestros trámites. Evidente, yo creo que hay un malestar en general en la ciudadanía por el funcionamiento bastante, vamos a decirlo así, deficiente, porque se están tardando mucho en tramitar todo tipo de expedientes en el Ayuntamiento de Burgos. Yo creo que es hora de que se tome alguna medida y que se ataje el problema, primero que se detecte, porque claro, lógicamente no vamos a, como bien ha dicho, nosotros somos opinadores, pero realmente, desgraciadamente, no solucionamos las cosas y a veces no sabemos por qué ocurren las cosas, pero podemos imaginarlas, ¿no? Y lo que está claro es que hay un malestar entre todos los operadores, todos los que trabajan en el Ayuntamiento, pero me da igual que sea, el otro día pasó con Villatoro, me da igual que sean el tema de la cultura, el tema de los expedientes en sí mismos, este caso de las plusvalías, que es una obligación del Ayuntamiento, haber tramitado esto cuando le han dado un tirón de orejas por parte de la jurisprudencia ya del Tribunal Constitucional, y 2 veces hasta que al final ya se pudo solucionar se ha podido solucionar este asunto. Con lo cual yo creo que es hora de que se tomen medidas, pero que es una cuestión de todos, porque estamos hablando del aspecto administrativo, ya no es un aspecto político, es un aspecto administrativo del Ayuntamiento, con lo cual ese engranaje, esa maquinaria de la Administración no tiene que ver con directrices políticas, tiene que ver con directrices de funcionamiento, y directrices de funcionamiento no tienen que tener color político en modo alguno. Perfecto. Emiliana, muy breve, que tenemos otro invitado esperando. Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el propio concejal responsable ha reconocido que hay atasco, pero lo que se trata también es de dar soluciones y sobre todo todos los servicios que tienen que ver con expedientes y atención al público, yo creo que debieran de priorizarlo para que no se produzcan estos atascos. De acuerdo, pues avanzamos. Los problemas para encontrar amoxicilina en las farmacias siguen desde que el pasado verano se conociese la incidencia a través de la alerta de la Agencia Española de Medicamentos. En estos meses, hasta 18 diferentes presentaciones de este antibiótico comercializados han sufrido problemas de desabastecimiento. Veamos cuál es la situación actual aquí en Burgos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Miguel Ángel López Avechuco. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. En concreto hablamos, Miguel Ángel, de amoxicilina para niños. Bueno, hablamos de muchos problemas de desabastecimiento. Realmente nos tiene muy preocupados porque esto es algo que llevamos arrastrando desde hace años, pero últimamente se ha acentuado mucho más. Y ahora concretamente ha sido la amoxicilina, que es sobre todo jarabe, que es para niños pequeños. Y bueno, yo creo que ha sido también ocasionado por un repunte en las necesidades. Por aquello de la pandemia, pues los niños han estado con las mascarillas y ahora de repente pues ha habido muchos casos de bronquiolitis y de problemas bronquiales y no ha sido en Burgos, ha sido en toda España e incluso en toda Europa. Entonces, realmente el exceso de necesidad de este medicamento pues ha hecho que los laboratorios no hayan sido capaces de abastecer el mercado. Pero en este caso en concreto, de este medicamento en concreto, se supone que esta es la época en la que más stock tiene que haber, ¿no? Sí, pero es que se ha disparado muchísimo el consumo y yo creo que también hay que entender que los medicamentos tienen una baja caducidad y por lo tanto los laboratorios hacen sus previsiones de fabricación, porque lógicamente si no se les caduca. Y que esto ocurre, es como pasó con el resto de las cosas de esta pandemia, con los test, con las mascarillas, que es un tema global. Y los laboratorios cada vez tienden a fabricar en un solo sitio. Es decir, la amoxicilina se fabrica en el principio activo en un país y exporta a todo el mundo. Y luego los laboratorios pues concentran su fabricación de forma que si hay un problema en ese núcleo, pues es muy lenta luego la fabricación. ¿Hay más medicamentos cuyo abastecimiento peligra o puede llegar a peligrar, Miguel Ángel? Sí, realmente ahora mismo tenemos descritos, nosotros tenemos una herramienta que se llama CISMED, que es una herramienta del Consejo General, en el que cada farmacia todos los días, todas las noches, después de hacer nuestros pedidos, mandamos las faltas al Consejo para que se registren todas esas faltas. Y esas son las faltas reales que no hay en ninguna farmacia a nivel nacional. Y ahora mismo tenemos descritas 180 faltas aproximadamente. Lo que ocurre que en muchos casos estas faltas se pueden sustituir por otros medicamentos igual, porque son
unas marcas, se cambia por otras o por genéricos, y la mayoría de las veces el paciente no llega a notar ningún problema porque el farmacéutico le sustituye su medicación, con su consentimiento, lógicamente, y lo entiende perfectamente y ya está. Entonces no llega a ser problema. Realmente tenemos problema en aproximadamente 15 medicamentos que no tienen sustitución ninguna. Al margen de los que me has nombrado antes. Sí, bueno, 180 son los que tenemos problemas de abastecimiento habituales. Sí. Semanalmente suele haber unos 90 faltas, 90 medicamentos que un día llegan, otro día no, un mes llegan, 3 días. Es decir, no hay abastecimiento porque no consigues todos los que quieres, porque la industria no fabrica suficientemente, la distribución no lo tiene y entonces a la farmacia no llega. Vale, de acuerdo, Miguel Ángel. Sí. Pero que los usamos todos. Y te puedo decir que cada farmacéutico utiliza aproximadamente 5 horas de su trabajo semanal para buscar y por el tema de los desabastecimientos, para buscar soluciones o para llamar a ciertos sitios para que te puedan enviar medicamentos. O sea que realmente es un problema que nos preocupa mucho. Claro, me imagino que muchas farmacias comprarán a través del mismo sitio, ¿no? Sí, prácticamente los medicamentos habituales se compran a través de unos almacenes de distribución, de unas cooperativas, que nos sirven a todos, a farmacias y farmacias de Madrid, de Barcelona, de todos los sitios. Es decir, todos tenemos los mismos proveedores, al margen de que algunas veces pidas directamente a un laboratorio, pero lo normal es pedir a las cooperativas y son ellas las que tienen los almacenamientos y los suministros. Hablabas, para terminar, Miguel Ángel, hablabas antes de la pandemia. Durante la pandemia, pues todo el mundo ha ido más a la farmacia que en toda su vida, estoy absolutamente convencido. ¿Habéis conseguido esa lucha que lleváis durante muchísimo tiempo de trasladar a la gente que no sois unos puros dispensadores de medicamentos? ¿Os habéis acercado de otra manera a la ciudadanía a consecuencia de la pandemia? Bueno, eso lo tendréis que decir vosotros, pero yo creo que sí. Yo creo que en el fondo el hecho de que la farmacia haya estado accesible permanentemente es algo que la gente nos agradece todos los días. Yo creo que realmente se ha demostrado pues la responsabilidad del farmacéutico, la profesionalidad y realmente la vinculación con el sistema sanitario, porque realmente hemos hecho lo que había que hacer, sin más. Y en eso estamos y en eso seguimos. Y realmente con esto de los desabastecimientos también tenemos una herramienta informática que ayuda bastante, que se llama PharmaHelp, que lo que hace es un dispositivo desde la propia farmacia, cuando no tenemos un medicamento, solicitamos a las farmacias de alrededor a ver si alguien lo tiene, de forma que podemos informar al paciente de en qué farmacia puede encontrarlo. Y de esa manera pues se solucionan aproximadamente unos 1.800 problemas en España semanales. Entonces, bueno, pues porque siempre en alguna farmacia hay un resto de medicamentos, algunos los tienen, otros no lo tienen. Bueno, ese tipo de cosas pues nos ayudamos entre nosotros, sobre todo por ayudar al paciente, que es lo que nuestro fin fundamental y nuestro objetivo de trabajo diario. Compañerismo en beneficio de los ciudadanos, me parece estupendo. Miguel Ángel López Avechuco, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, gracias por estar en Noticias 8 Edición. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, un saludo. Vamos con un tema, si la escasez de medicamentos preocupa, pues lo siguiente también lo hace. La escalada del Euribor continúa, la perspectiva para este mes es que supere el 2,8%, sería el punto más alto de los últimos 8 años. El Banco Central Europeo, que subió los tipos de interés para aplacar la inflación, ahora enfría la posibilidad de otra fuerte subida. Ahora mismo, tanto el Gobierno como los bancos siguen negociando por un pacto para las hipotecas. La subida del Euribor compromete la economía de los hogares más vulnerables y, ojo, de los que antes no lo eran y ahora empiezan a serlo. Las hipotecas se han encarecido de media 300 euros, lo que, unido a la inflación, ahoga el día a día de estas familias. A falta de un acuerdo que se espera sea inminente, las filtraciones nos dejan una idea de cómo va a ser. Los bancos plantean extender en 5 años las hipotecas más vulnerables, nunca superando los 40 años de vigencia. Desde el Gobierno se quiere que esta medida llegue a más familias y aquí está el principal punto de desacuerdo. ¿A quién se les considera personas vulnerables? El Código de Buenas Prácticas, que delimita a quienes pertenecen a este grupo, fija ahora que familias que no ingresen más de 25.000 euros al año, a los que se podría añadir aquellos cuya cuota se haya incrementado en más de un 30%. Una segunda vía de ayudas es un plan de medidas para familias afectadas por la subida de las hipotecas, pero que no se consideren dentro del grupo de las más vulnerables. Aquí el acuerdo podría pasar por moratorias con pagos más bajos de las cuotas de las hipotecas durante un periodo, que deben ser recuperados más tarde.
Otra opción que se baraja es la flexibilización de las condiciones para pasar de tipo variable a fijo. Como las hipotecas de tipo fijo tienen cuotas más altas, este cambio iría también acompañado de una extensión de los años de la hipoteca. Y además los periodos de carencia del pago de las cuotas se podrían modificar a 12 meses, aunque hasta que se publique el acuerdo definitivo, todos son posibles escenarios. Pues veremos en qué consiste ese acuerdo definitivo y sobre todo, y lo más importante, a qué familias afecta y dónde se establece, Emiliana, el umbral de vulnerabilidad, porque es que lo apuntaba yo al dar paso a la información, familias vulnerables y que ahora empiezan a serlo, que nunca han estado en esa parte. Es que en el protocolo de buenas prácticas que estaba establecido, lo que antes se recogían eran familias vulnerables y además que estuviesen en desempleo. En estos momentos yo creo que lo que se está debatiendo es la definición de quién son vulnerables, quién pueden entrar, porque además se pueden incluso contemplar familias que los ingresos totales de la familia no superen los 24.000 euros, pero también se está teniendo en cuenta otras circunstancias, o sea, otras variables, familias o empresas que superando esos 24.000 euros, pero sin embargo más del 40% de sus ingresos lo paguen en hipotecas. Se está también preveyendo que se alargue de manera concreta el periodo de amortización de la hipoteca. Yo creo que están en ello. Yo creo que el otro día el gobernador del Banco de España a lo que hacía referencia o recomendaba es que se definiera bien lo que son familias, claro, o empresas vulnerables. Es que esa es la clave. Y yo creo que bueno, también cuando se está diciendo que bueno, por parte de los bancos, que también se establezca que durante un periodo de tiempo a esas empresas o a esas familias que no siendo familias en estado vulnerable, pero también su situación pueda ser peor, también se le dé un periodo de provisionalidad para pagar menos hipoteca o ampliar su periodo de amortización. Yo creo que sería lo deseable, para no haber situaciones como las que vimos en otros momentos de desahucios, claro, gente que les quedaba, yo que sé, un año de pago de la hipoteca y les echaban de su vivienda. Yo creo que esas situaciones estamos a tiempo de poderlo remediar. No, porque hay familias con rentas más altas, Joaquín, claro, que también se endeudan en función de sus ganancias y de sus ingresos. Es totalmente lícito. Claro, por supuesto. Yo creo que la buena noticia, entre comillas, en este asunto, buena noticia, es que los bancos se han dado cuenta que ellos tienen un problema. Porque yo creo que en la anterior crisis no se dieron cuenta que tenían un problema y participaron directamente en que el problema se agravase. Porque claro, con resoluciones anticipadas de 2 meses ya te embargaban el piso, con una falta total de sensibilidad a la hora de renegociar los préstamos y con la creencia de que adquirían unos bienes que estaban tasados en un precio exorbitado, pues al final lo que hicieron fue convertir un supuesto negocio en un banco malo. Y entonces ahora lo que creo que lo que se han dado cuenta es que hay soluciones para que se siga manteniendo, se pueden mantenerse los precios de la hipoteca, lo que se puede pagar por la hipoteca, aumentando el plazo o aumentando tal, porque se trata de gente que no es que no pueda pagar, sino que le ha subido muchísimo la hipoteca y por lo tanto sus capacidades de financiación van a estar disminuidas. Pues lo tenemos que dejar aquí esta primera parte de Noticias 8 edición noche. Joaquín Delgado, gracias. Hasta la próxima. Emiliana Molero, lo mismo. Gracias, buenas noches. En 2 minutos les hablamos del Día Internacional de la Infancia, que se celebró ayer y que nos deja un aumento en el riesgo de pobreza y exclusión social a los menores. Ahora mismo se lo contamos. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que ayer se celebró el Día Internacional de la Infancia, una jornada para reivindicar los derechos de los niños. Las asociaciones ponen el foco en el riesgo de pobreza y en la exclusión social. En el último año, la atención a menores desde estos colectivos ha crecido un 15% y la desigualdad aumenta en el ámbito rural. Cáritas ha atendido en Burgos en lo que va de año 890 menores, de los cuales más de 500 viven en el ámbito rural. La escasez de recursos y la falta de ocio en estas zonas incrementa la desigualdad entre los niños.
creo que también es importante darles también a ellos visibilidad, ¿no? Porque al final ellos son el futuro. Intentar que la pobreza no se herede, ¿no? En ese sentido, y por eso trabajamos con infancia, pues a través de apoyo psicológico, a través de refuerzo escolar y también del ocio y tiempo libre. Villarcayo fue la sede del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. 120 voluntarios están involucrados en este programa que busca dar voz a los más pequeños. Creo que al final el tener la oportunidad y la suerte de también educarles en los valores en los que creemos, pues yo creo que eso sí que me lo llevo para mí. Las peticiones de ayuda a esta organización han crecido este último año un 15%. A veces se nos asocia con la bolsa de alimentos, ¿no? Que también, ¿no? Damos alimentos, pero claro, al día siguiente van a tener necesidades, por lo tanto esa no es la solución. Lo que buscamos es la promoción integral de la persona. Los niños que viven en el ámbito rural padecen en muchas ocasiones la escasa oferta educativa. Gracias a este programa de infancia tienen acceso a actividades escolares y de tiempo libre. Hacemos pulseras, jugamos al ping-pong, al juego de las sillas. Hay muchos niños y jugamos con todos. Hacen un llamamiento para que se garantice la igualdad de derechos de los niños, también de los que viven fuera de las capitales. Y la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Burgos reconoce la labor de 5 comerciantes: Mi Medusa, Cafés Santa Rosa, Moviltronic, Librería del Espolón y Marta González han sido los ganadores de la tercera edición de los premios Buscamos Referentes. Una convocatoria que este año ha contado con la participación de 32 comercios de la ciudad y que busca la diferenciación y la excelencia a través de la innovación. En este acto, además, la Federación de Comerciantes ha entregado a la zona de Vadillos un reconocimiento por ser zona comercial excelente. Los hilos estéticos. Todas aquellas personas que entran por las puertas de nuestras tiendas y que buscan no solamente un producto, están buscando experiencia, confianza, están buscando también calidad, pero que seamos honestos con ellos. Reconocimiento público a esta trayectoria nuestra en la librería, al servicio de todos lectores y no lectores, o que pretenden serlo o que quieren serlo, aconsejando, incorporando en nuestro comercio las nuevas tecnologías. Y ya nos marchamos. Gracias como siempre por acompañarnos. Si quieren, mañana a las 10 aquí estaremos para contarles lo que pasa. Descansen. Adiós.